Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo más. En el día de hoy os voy a enseñar a cómo diseñar redes como esta. Estamos en Cisco Packet Tracer, un simulador de redes totalmente gratuito. Y por lo que muchos estáis aquí es por el título de la miniatura, ya que podéis optar a rangos salariales entre 150.000 y 300.000 dólares. Por supuesto, esto es Estados Unidos, depende del país, pero en Dubái, en Suecia, en Alemania también se cobra bastante bien, en España no tanto. Todo esto sabemos que es variable. Además, se puede trabajar totalmente remoto o casi todos los puestos relacionados son híbrido o remoto. Por supuesto, vamos a ver un poquito qué es lo que hay que saber. Pues hay que saber de redes LAN, de protocolos, OSPF, protocolos dinámicos, estáticos, un poquito de VLANs. Todo esto lo vemos también en mi curso de introducción a redes para quien quiera hacerlo. Está aquí abajo en la descripción, lionsecurity.es. Ahí expongo todo lo que sé de mi ingeniería, todo lo que aprendí en mi TFG sobre despliegue de escenarios de seguridad en redes de comunicaciones. Y esta parte de las redes, la verdad que tiene bastante chicha. Entonces vamos a ver en el vídeo de hoy cómo diseñar una red sencilla y cómo inicializar, cómo empezar a hacer las comunicaciones entre un router, un switch, un usuario final, que luego, pues si desarrolláis vuestro perfil, hacéis cursos y os certificáis, vais a poder optar a trabajos como este con 3, 4, 5 años de experiencia. Vale, pues vamos a empezar con el tutorial de cómo diseñar una red sencilla en Cisco Packet Tracer. Por supuesto, para llegar a este simulador simplemente vais a tener que acceder a la web de Cisco y descargaros el software, que ya dependiendo de si tenéis Windows, Mac o lo que sea, pues el sistema operativo correspondiente, compatible con el vuestro, y crearos una cuenta. Eso es lo único que hay que hacer, pero es totalmente gratuito y ya podréis acceder a todas estas cosas, ¿vale? Entonces vamos a inspeccionar un poco esto. Como veis, está la parte física y la parte lógica. Aquí vamos a diseñar la lógica de la red y aquí sería pues los dispositivos, cómo se ponen en los racks o en las habitaciones, vamos a decir. Si clicáis aquí, le dais aquí, esto sería pues visto desde arriba y vamos a ir colocando aquí nuestros servidores, nuestras cosas, nuestro switch, routers y demás, conforme vayamos añadiendo dispositivos. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? Vamos a añadir este dispositivo y si nos vamos a la parte física ya se ha añadido aquí un router, el cual podemos configurar ya sea desde esta parte o desde la parte lógica. Si clicamos vemos que ya podemos ver los módulos, podemos ver las configuraciones. Aquí va a haber una CLI interna para poder configurar el router. Si aquí le damos a Enable Config, exactamente, pues vamos a poder acceder mediante comandos a establecer la IP de las interfaces, a hacer el routing. Todo esto os va a ayudar ChatGPT. Si no sabéis los comandos al principio, le decís en un router Cisco, porque claro, depende del modelo. Si es, por ejemplo, otra marca, no va a tener el mismo lenguaje. Para comunicarte con el router tienes que hablar su lenguaje y si no, no te va a entender. Entonces en Cisco le decís Enable Config Terminal y ya podéis acceder a la CLI de ese router. Ahora vamos a ver cómo más comandos para que podáis pues establecer las comunicaciones entre departamentos, entre usuarios finales y todo esto, ¿no? Aquí vemos la interfase, por ejemplo, tenemos pues la Gigabit Ethernet 00, la 01. Todo esto también depende del modelo del router, es porque hemos añadido el 1941. Si yo, por ejemplo, añado este, pues este tiene menos cosas y, si os fijáis, tiene más interfaces. Si clicamos aquí tenemos Network Devices, tenemos End Devices, tenemos Components, tenemos el tipo de cableado, cobre, pues coaxial, fibra, y aquí pues tenemos más cosas, ¿no? O sea, tenemos la nube esta para conectarte de manera remota. A nosotros, ¿qué nos va a interesar? Nos va a interesar, al principio, lo principal es añadir un PC. Esto sería un PC final, esto sería un laptop, esto sería un servidor, más o menos yo creo que por los símbolos, esto es un teléfono, total. De momento no vamos a hacer laboratorios de estos, vamos a quedarnos solo con el PC. Aquí podréis cambiarle el nombre, podéis ponerle Pepito, por ejemplo. Este sería el PC de Pepito. Aquí tendríamos el PC de Juanito. Y vamos a hacer que Pepito y Juanito
se comuniquen entre sí. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues existen dispositivos para poder hacer una conmutación que se llaman switches. Bueno, aquí tenemos un switch, ¿vale? Estos son los dispositivos de los que estoy hablando, que trabajan en capa 2. ¿Qué es la capa 2? Pues la capa de enlace. Sabéis que los PCs se comunican por capas a los usuarios y que hay una pila de protocolos. Está la capa física, el cable, la capa de enlace, donde están los switches, donde se intercambian las direcciones MAC entre los dispositivos, y después está la capa de routing para enrutar los paquetes y enrutar redes, capa de aplicación, presentación, para ya el usuario final ver la información bien, ¿no? Como digo, todo esto, si no tenéis unas bases, os estará sonando chino, entonces os recomiendo que busquéis información sobre protocolos TCP/IP o que vayáis aprendiendo también, como os he dicho, ¿no? Aquí tenemos para conectar un Fast Ethernet, ¿vale? O sea, aquí podremos conectar el cable desde Pepito hasta el switch. ¿Y cómo lo vamos a conectar? Pues escogiendo una interfaz. Todo esto son los huecos que tiene el switch para conectar el cable. Tiene, creo que son 24 Ethernet y 2 gigabit Ethernet. Que si veis qué significa Fast Ethernet y gigabit Ethernet, pues la velocidad, la capacidad de transmisión, ¿no? O sea, básicamente el Fast Ethernet tiene una capacidad menor que el gigabit Ethernet. Total, vamos a escoger Fast Ethernet, pero lo ideal, pues si son redes donde se pasa mucha información o hace falta una capacidad mayor de cómputo, se coge gigabit, ¿no? Que es mejor. Pero bueno, nosotros vamos a escoger Fast. Y como vemos, esto sale aquí en naranja, y es porque todavía se están intercambiando mensajes, la conexión no está todavía en verde, es decir, no está establecida, no hay todavía una conectividad entre Pepito y el switch. De momento vamos a seguir conectando a Juanito. En Fast Ethernet 2 no se pueden conectar dos PCs por el mismo cable, eso sí lo sabemos. Hay que coger otro cable y vamos a ver la parte física cómo nos está quedando. Aquí lo estamos viendo. Estos serían los dos PCs y los dos cables de manera muy visual de cómo se conectan a los huecos, a las interfaces del switch. Esto es muy importante verlo porque si no, no lo aprendéis bien, ¿no? Que sepáis que esto realmente son cosas, o sea, son aparatos físicos. Y ya está en verde, ya estaría en verde. Al estar en verde, aquí lo vemos, pone Link Up, a ver si sale, ahí sale Fast Ethernet 01 y 02 Link Up. Esto significa que están ya activos y que podrían comunicarse. Al estar en capa 2, es decir, no habría que enrutar nada porque no hay ningún router, no hay otro PC, por ejemplo, en esta parte de la red, ni están en distintas redes. Habría que primero diseñar lógicamente y decir, vale, pues ahora vamos a ver qué IPs le vamos a otorgar, porque claro, así, aunque esto esté en verde, todavía Pepito y Juanito no se pueden comunicar. ¿Por qué? Porque no tienen una IP definida. Imagino que los que estéis aquí sabréis lo que es una IP. Entonces, básicamente vamos a decir que la red en la que van a trabajar estos PCs va a ser esta, ¿vale? La 192.168.0.0/24, ¿vale? Le podríamos asignar máscara de red más pequeña, ya que no vamos a utilizar tantas IPs. Pero en este ejercicio no voy a optimizar las IPs, ya que es un ejercicio básico, y vamos a ver una red muy sencilla como es esta, ¿no? Que no tiene tampoco demasiado, pero bueno, para la gente que está empezando, pues os va a venir bien. Entonces vamos a ver entonces cómo podemos meter una IP dentro de este dispositivo. Aquí lo tenemos, nos metemos aquí, clicamos sobre el dispositivo, le damos a config y tenemos varias maneras de asignarle una IP al dispositivo. La tenemos aquí en desktop, tenemos IP configuration, y aquí podemos, en IP versión 4 address, podemos decirle, vale, pues de la red 192.168.0.0 yo le voy a dar la primera IP, que sería la .1, ¿vale? Sabemos cómo trabajan las IPs y el rango que tenemos pues es bastante amplio, entonces podemos asignarles, como si queremos asignarle la 2, la 3, la 4, va a funcionar hasta que llegue a la 2.5, que va a ser el límite de la red, ¿no? Y creo que por aquí, bueno, claro, por aquí vamos
a darle el default gateway, pero en este caso no hace falta porque no hay un router. Vamos a pasarle los paquetes por esa IP. Vale, pues vamos a hacer lo mismo con el PC de Juanito. Y aquí tenemos en desktop IP configuration, tenemos 192. Aquí a este vamos a asignarle pues por orden, por seguir un orden, la .2. Con la máscara de red 255.255.255.0, que sabemos que es /24 por el CIDR, ¿no? Que esto se traduce en /24 porque son 24 bits activados con valor 1, ¿no? Sabemos que las IP se dividen por octetos, total. No me quiero tampoco centrar en esas cosas, pero bueno, que lo sepáis. Y nada, vamos a probar, ¿no? Hacer un ping, una comunicación. En principio, este PC, Pepito, ya tiene su IP y Juanito ya tiene su IP. Al estar los dos en la misma red, en la 192.168.0.0/24, este switch va a establecer la comunicación, va a conmutar aquí y va a enviar los paquetes desde Pepito hasta Juanito y la confirmación de Juanito a Pepito. ¿Cómo lo hacemos? Pues tenemos aquí la terminal, el command prompt, que si nosotros le ponemos ping a la 192.168.0.2, que sabemos que es como se identifica Juanito en la red, pues ahí estaríamos recibiendo información. Aquí, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo que la 192.168.0.2 se le ha enviado 32 bytes en un tiempo de 1 milisegundo. El TTL 128 sabemos que es un dispositivo Windows. Paquetes enviados 4, recibido 4, perdido 0. Hay comunicación. Hemos comprobado, le hemos hecho un ping y Juanito ha dicho que sí, que le ha llegado los paquetes correctamente. Entonces ya aquí podríamos, por ejemplo, establecer, ponerlo esto bonito, ¿no? Por ejemplo, de color rojo, que está chulo, ¿no? Y decir que esto, bueno, claro, está más chulo si le metes color, ¿no? Vale, así, ¿no? O sea, así, por ejemplo, pues podríamos decir que esto es el departamento ventas. Y podríamos crear, que esto ya lo veremos en el próximo vídeo, otro departamento aquí con otro color que fuese recursos humanos y conectar esos dos departamentos a través de un router. Esto lo vamos a dejar para el siguiente vídeo. Es un vídeo muy básico, sé que hay gente que dirá, ¡buah! Esto es súper básico, pero precisamente es para eso, es para gente que, pues yo qué sé, pues que no tenga ni idea o que quiera empezar o le pique la curiosidad o de repente diga, pues me mola esto, voy a intentar estudiar y se puede llegar a trabajar de esto vamos, en un año, menos de un año te sacas las certificaciones necesarias y oye, cambias tu vida por completo, te cambias de profesión, te cambia. Si te gusta lo que estás viendo, de verdad, o sea, dale caña porque creo que se puede llegar a hacer. Por supuesto, tenéis que partir desde cero, mucha gente, pero para eso también doy la teoría en mi curso de todo lo que aprendí en la ingeniería. O sea, ya hice yo la ingeniería por ti, ¿sabes? No o sea, no hace falta que te la saques. Así que nada, pues por mi parte espero que os haya gustado, dejad un like y suscribiros. Nos vemos la próxima.